Debut de ensueño. El hijo de la leyenda mexicana Rafael Márquez, Aarón Márquez, ha hecho su debut profesional la noche de ayer, sábado 18 de abril, en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Y le dio una trompiza a Cristian García, pero de esas gachas me cae. Y no es de sorprender. A mí no me sorprende porque, como les dije a los miembros del canal en un video exclusivo, este chico, Aarón Márquez, tiene un récord amateur de 130 peleas ganadas a sus 17 años. Heredó la pegada del padre y del tío sin duda alguna. Su tío es el grandioso Dinamita Márquez y se ve reflejada la sangre en el parado, en la manera de golpear. Aquí vemos cómo sin misericordia Aarón Márquez arremete con todo a Cristian García, no le dio chance ni de respirar. Y regálame un like si te gustó el debut de Aarón Márquez. Aarón Márquez, hijo del legendario campeón de 2 divisiones Rafael Márquez, debutó como profesional anoche con una victoria por nocaut en el primer round sobre Cristian García. La pelea fue en peso pluma, inaugurando la Feria de San Marcos. Aquí vemos cómo el hijo de la leyenda lo va midiendo, lanza un jab venenoso con la izquierda e inmediatamente mete un recto de derecha, pero con toda la intención de sumirle la nariz por el cerebro a Cristian. Aarón Márquez vuelve a usar el jab de poder no para medir sino para lastimar, y me llama la atención la manera de cómo usa ese jab para lastimar y sacar de concentración a su rival. Jab de poder, derechazo de poder, todos los golpes rectos y a la nariz, rompiendo la guardia de Cristian. Cristian se quiso levantar pero decidió que mejor ya no, y qué bueno, porque la supremacía era muy obvia. El hijo de Rafael Márquez se ve que trae muy buenas hechuras boxísticas, heredó el poder de su padre y de su tío, un fajador muy duro, por lo poco que le vimos en su debut profesional, un fajador muy técnico como su padre, y debutó de la mejor manera posible con un knockout más que contundente en el primer round. Y regálame un like si estás feliz así como yo por el debut de Aarón Márquez, caray. El apellido Márquez vuelve a retumbar en el boxeo profesional. Aarón Márquez tuvo un debut espectacular con la presión de un linaje de campeones sobre los hombros. Nada fácil. Aarón no decepcionó y se llevó la victoria por nocaut ante Cristian García, a diferencia de su padre. Y ahí les va un detalle, ahí les va un dato bien curioso. A diferencia de su papá y a diferencia de su tío, quienes curiosamente los dos perdieron sus respectivos debuts como profesionales hace años, Aarón sí comienza con el pie derecho, demostrando una pegada más que respetable y mucha frialdad en el ring. Ojo con este joven en la división pluma, el camino es largo pero la sangre de guerrero corre por sus venas y tan solo tiene 17 años. Una cartelera muy buena, la mera verdad. En la pelea estelar tuvimos a José Miguel Borrego, quien no tuvo piedad de su rival y también lo apabulló en el cuarto round. Chécate. El Pocho Pérez no resistió los golpes al cuerpo. Borrego se vio bien sólido y se lució frente a su gente en Aguascalientes con este knockout. El peso welter aumenta su récord profesional a 23 peleas ganadas, 19 de ellas por knockout, 5 derrotas. Tiene 28 años y todavía le queda recorrido. Borrego lució, convenció y demuestra que sigue a buen nivel. Venía de perder en la India con el ruso invicto Vadim Musaev y esta victoria es una bocanada de aire fresco para su carrera. Borrego sigue con vida en el peso welter. José Miguel Borrego hace el trabajo por la vía del knockout con ese derechazo a las costillas tan gacho. Miren nada más, chequen el ictus del dolor, la cara de dolor del Pocho Pérez. Se ve que ahí le rompió la costilla, se ve que no se veía respirar, ya no pudo continuar el Pocho Pérez. Mario Pérez quedó desarmado y ya no pudo. En la misma cartelera se lució también en su regreso Jorge el Can Mata, quien castigó a placer a Edgar de la Cruz, quien no resistió la
golpiza del Kanmata y cayó noqueado en el round 3. Qué buena cartelera, llena de acción, llena de adrenalina, llena de knockouts. Regálame un like si te están gustando los knockouts que te estoy pasando, hombre. No cabe duda que las mejores carteleras del mundo son las carteleras mexicanas. Todo esto pasó la noche de ayer, sábado 18 de abril, en la Feria de San Marcos. Boxeo del más alto nivel. Hay que apoyar a nuestro talento mexicano. Aquí en Richie Blog ponemos nuestro granito de arena y tú pon el tuyo compartiendo este video. Una noche muy satisfactoria en Aguascalientes. Lo mejor a mi gusto fue el debut del hijo de Rafael Márquez. No defraudó pese a toda la presión. Todo es excelente. Y si este contenido te ha gustado y aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete en este momento a Richie Blog, hombre, para que seas el primero en saber las primicias del boxeo mexicano. Nosotros te las traemos antes que nadie y con ese saborcito que nadie nos puede copiar. Y los invito a nuestros suscriptores de Hueso Colorado a convertirse en miembros del canal y ser parte de nuestra familia boxística. Tenemos 2 niveles de membresía y los miembros de la esquina pesada tienen acceso a un grupo VIP de WhatsApp donde pueden interactuar conmigo con su servilleta las 24 horas del día. Aparte, los miembros eligen la programación de Richie Blog, entre muchos otros beneficios. Los invito a ser co-creadores con mi hermano y con su servidor y les dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijo para que se hagan miembro. No lo pienses más. Lleva tu suscripción al siguiente nivel y le mando un abrazo a nuestros nuevos miembros del canal. Bienvenidos sean todos ustedes. Un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.